Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S. Y nuestro refrán es bueno que leas. Te invito a hacerle like en Facebook, en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invito a un amigo que participe contigo a leer solamente un capítulo al día. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida. Y hoy estaremos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 43. Pero como es nuestra costumbre, oremos primero. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es infalible. Y aún nunca falla tu palabra, siempre llena al grano. Y Espíritu Santo, te damos toda autoridad para usar las palabras de este capítulo para llenarme de tu palabra, revelación. Resalta lo que necesito escuchar para este día. Y de esa manera te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, al convivir contigo, al leer juntos tu palabra, tu revelación de amor para esta generación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos amén. Puedes declarar ahí fuertemente amén conmigo, chateando conmigo, dejándome saber que recibiste parte de esa oración o vas a recibir parte de esta escritura, este capítulo. Entonces vamos a leer una sección del libro de Hechos muy interesante, que es la conversión de Saulo. Bueno, posible no lo conocen como Saulo, pero es el nombre original de Pablo. ¿A cuántos no le han cambiado el nombre, verdad? Siempre es mi manera de decir que cuando cruzamos la línea me cambiaron el nombre de Manuel a Manny. Poco más americanizado, pero le doy gracias a mis hermanos que me decían Manolo, Noli y otros nombres que no puedo mencionar en esta programación antes de que me metan problemas. Por favor, ahí tú en tu casa, yo en mi casa y posiblemente estás escuchando esto posteriormente. Permite que el Espíritu Santo resalte una porción, una frase, algo que resalte en tu espíritu para que te encamine a lo que tienes que aprender hoy y también hacer en este día. Bueno, yo voy a comenzar en verso 1 de este precioso capítulo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Pausen ahí conmigo. Recordamos, aquí estamos recorriendo y le agradezco a mi esposa y también a Frank León por venir en estos otros capítulos, pero estamos en esta historia de la iglesia primitiva, la iglesia original, si lo puedo decir de esa manera, y ahora estamos incorporando la historia de un Señor que eventualmente va a ser usado por el Espíritu Santo para aún leer las mismas palabras que nos llegan a nosotros los gentiles. Entonces ustedes ya saben quién es Pablo, que fue usado por el Señor, pero antes de ser llamado, podemos reconocer que aún religiosamente, con fervor, atemorizando a toda la iglesia principal original, vemos que él atacaba y aún quitaba la vida de estos preciosos santos en el Señor. Y por eso aquí dice con amenazas, en cada palabra estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿De qué Señor? De Jesús el Cristo, que estos primeros creyentes llegaron a conocerlo no solamente como Salvador, pero como Señor. Posiblemente estás ahí en casa y aún podemos resaltar lo que es esa palabra, esa designación de Señor. Posiblemente lo conoces como Salvador, pero ¿lo has conocido como Señor? ¿El Señor de tu vida?
Entonces recuerda, el Espíritu Santo nos va a encaminar. Es bueno leer este historial, es parte de la vida de Saulo, Pablo, pero también reconocemos que también nosotros nos podemos injertar en esta historia. No sé, a lo mejor tú eres parte de esa congregación que bajo amenaza y también bajo muerte posible ha sido perseguido por los no cristianos, por los que no creen en Cristo Jesús. Amén. Posiblemente te han acusado a ti de ciertas cosas. Te puedes injertar como ese protagonista de los creyentes, de los seguidores del Señor. Bueno, brincamos de nuevo. A ver dónde te encuentras en esta historia. Verso 2. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Ahí está una frase. Así se designaban, se llamaban. No sé si por clandestinamente hablando, por secreto, se decían, ¿eres del camino? O porque sabemos que ellos creían en Jesús, el camino, la verdad, la vida. Lo conocieron como eres del camino. Entonces dice aquí muy interesantemente, en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, hablando de Saulo, a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Eso no simplemente es simbólicamente hablando, no, es literalmente hablando. En cadenas los quería arrastrar, los quería llevar a un juicio hasta originalmente a Jerusalén. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ¿cuál misión? De atacar, de perseguir, de arrastrar, de encadenar y llevarse por presos a los de el camino, a los que eran fieles seguidores del Señor. Dice en esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Y cuántos ya se pueden imaginar que posiblemente él estaba tratando de ver, pero esa luz que brillaba se cubría los ojos para poder averiguar quién me está hablando? Dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Qué interesante la manera que lo describe la Nueva Traducción Viviente. Oían el sonido, tampoco dice que oían las palabras mismas que escuchó Saulo al caer al piso bajo esa presión de esa luz, pero dice, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Digan conmigo, Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Escuchen el resto de la historia, pero se me hace muy interesante cuántos ya se han injertado en esta historia de Hechos capítulo 9 y ya pueden visualizar donde Pablo estaba perdido, estaba ciego por 3 días, estaba en un hogar que no conocía y un hombre, Ananías, fue llamado por el Señor y se le dio información a través de una visión, el nombre de la calle, los nombres, quién vivía en esa casa, a quién iba a visitar y qué iba a hacer, todo eso en detalle. ¿Cuántos quisieran recibir una visión en detalle de lo porvenir de tu vida, lo que deberías que hacer? Eso tenemos una gran oportunidad. Vamos a continuar. Y dice, he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Verso 13, pero Señor, exclamó
Ananás, dice Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pausen ahí. ¿Cuántos ya se están injertando y se pueden identificar con Ananías? Porque está teniendo esta conversación en una visión con el Señor. Y Ananías está exclamando, le está pidiendo: ¿de veras? ¿Estás seguro? ¿Conoces a dónde me estás enviando? Esta persona tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías se consideraba alguien, un fiel seguidor del Señor. Entonces está, no sé si alegando, pero discutiendo lo mismo, haciendo unas cuantas preguntas. ¿De veras, Señor? ¿Lo conoces? ¿A dónde me estás enviando? Verso 15. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Mira, ahí a lo mínimo te tienes que incluir y agradecer al Señor por la vida, no simplemente de Saulo, pero de Ananías. Sabemos el resto de ese capítulo, pero si no fuera por Ananías, que obedeciera al Señor, bueno, primero que estuviera intercediendo para recibir la visión, para recibir las instrucciones, y aún yo digo, para recibir la posibilidad de ir a orar por alguien que era tan importante para el Evangelio, para que el Evangelio llegara a mí, para que llegara a ti. Mexicanos, costarricenses, guatemaltecos, ecuatorianos y cuántos más posibles están escuchando esta voz, pero aún alrededor del mundo han leído estas palabras. Deberían que agradecerle a este hombre, y cuando lleguemos al cielo lo vamos a conocer a Ananías y le vamos a dar nosotros los gentiles las gracias. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. No sé si Dios injertó esa última parte para que Ananías dijera: entonces va a sufrir, ok, ahí voy y le voy a llevar el mensaje. Bueno, es mi interpretación. Verso 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo. Aún ni sabe todavía si es hermano, pero fue enviado porque es instrumento, va a ser instrumento en las manos de Jehová, en las manos de Jesucristo el resucitado. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pausen ahí. ¿Cuántos recuerdan lo que acabo de leer? ¿El Señor dijo que iba a ser lleno del Espíritu Santo? No. Ananías le añadió eso, pero reconocemos que es algo muy sano que él hubiera declarado, porque Ananías fue bautizado. ¿Recuerdan la promesa del Espíritu Santo? Aseguradamente nadie viene al Señor si no es por el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, para mí no es extra bíblico lo que está diciendo, simplemente estoy leyendo las palabras ahí y reconociendo que esas instrucciones no necesariamente fueron literalmente declaradas por Jesús a Ananías originalmente, pero aquí es muy sano reconocer que Ananías, un ministro en las manos de Jesús, fue usado, y él al momento empezó a declarar lo que era bueno para Saulo, aún así enseñándole. Recuerden, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué precioso, ya le está predicando, ya le está enseñando. Verso 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Qué bella conversión, qué bello proceso, qué testimonio, aunque no se le olvidó pronto a Saulo ese día donde Ananías impuso sus manos a declarar
que recobrara la vista, pero también que fuera lleno del Espíritu Santo. Y inmediatamente, porque era la costumbre de esa iglesia primitiva, fue bautizado. Aún antes de comer fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. La próxima sección, Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cuántos se pueden imaginar que aún con todo el aprendizaje que tenía ya Saulo estudiado, que un buen estudiante bajo Gamaliel, que él empezó a predicar, pero ahora con una revelación, porque fue lleno del Espíritu Santo, y empezó a declarar que Jesús, el resucitado Cristo, era el Hijo de Dios? Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Mira, era notario por todo lugar quién era Saulo. Este hombre, lo puedo decir, terrible, que perseguía, a la muerte llevaba encadenado a los fieles creyentes en esta nueva religión, esta nueva fe, esta nueva creencia que estaban los seguidores encaminando. Verso 22, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Ahora mira, se encuentra la chancla en la otra patita aquí, se puso el chaleco ahí, lo andan persiguiendo a él. Ahora como antes él perseguía, hablando de Saulo, a la gente. Verso 25, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Cuántos conocen a alguien así, a ese mismo nivel de Saulo, que antes tenía un pasado terrible, que lo conocían por X razón, por situaciones no buenas, es decir, tenía un testimonio muy malvado posible, haciendo cosas terribles que no se pueden mencionar, quitando la vida de toda una familia? Reconocemos por qué los creyentes estaban atemorizados, tenían temor de reunirse, aún los apóstoles, con mucho cuidado, y tomó a alguien que conocía a los apóstoles, que conocían y aún lo conocían a él, a Bernabé, para que tomara a Saulo y lo llevara al concilio, lo llevara con los apóstoles y les explicara que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús, porque nadie puede predicar y declarar a Jesús menos sea lleno del Espíritu Santo, tenga la convicción y el testimonio del Espíritu Santo. Verso 28, así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Aún aquí Saulo, tan inteligente, un erudito, un estudiante que hablaba múltiples de idiomas, se puso a debatir, a hablar de puntos, en detalles de la ley. Por ser ciudadano romano, también hablaba griego, hablaba todos esos idiomas de esa región para poder ser quien era Saulo. Reconocemos eso. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo.
también creció en número. Reconocemos por qué tenían paz y no había ese temor y se fortalecía. ¿Por qué? Porque alguien como Saulo había alborotado a los religiosos para perseguir y poder o tratar de extinguir este nuevo movimiento que se llamaban del camino, los cristianos o seguidores, discípulos de el Cristo. De nuevo, no se llama Jesús Cristo como Manuel Orozco. Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, el escogido de Dios. Todo se encuentra el contenido en el nombre Cristo, que reconocemos así, y eventualmente por eso de ahí derribamos, de ahí tenemos nuestro nombre como cristianos, como seguidores de Cristo. Y dice que por esa región se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, no el temor de Saulo, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Continúa la historia, aquí vamos en verso 32. Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu cama. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Saraón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. ¿Cuántos pueden exclamar ahí conmigo: wow, o gloria a Dios, o qué suave, o pura vida, como dicen los ticos? ¿Se imaginan? En esa región lo conocían a este hombre que no podía, que estaba enfermo, pero al declarar Pedro fue instantáneamente sanado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús a través de Pedro, que obraba estos milagros. Y todos vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Verso 36. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentaron viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Qué bella historia, aún como el relato que aquí el doctor San Lucas ha escrito para nuestro beneficio. Y me llena de emoción el reconocer al leer esa última parte donde Pedro, al llegar, les pidió a todos que salieran y tomó un tiempo. No dice exactamente cuánto tiempo tomó Pedro en oración para prepararse él, para tener comunión con el Padre, para tener comunión con su Señor y Salvador, con Jesucristo. No explica la Biblia qué oró, no dice el tiempo que invirtió, pero aún al declarar el nombre de esta mujer y la declaración que se levantare, eso me llega a mi corazón al reconocer que aún antes, por días, había estado muerta esta mujer que obraba cosas para los pobres y la gente, las damas, las viudas, que posiblemente Tabita, Dorcas, cuidaba de ellas, de ellos, demostrándole a Pedro: mira, esto ella me lo dio en particular. No sé si lo compró o ella misma lo arregló para dárselo,
pero reconocemos que la gente de esa región la conocía y la amaba. Pedro llegó y simplemente intercedió, extendió sus manos y dice la Biblia, y ella abrió los ojos. Y luego dice, cuando vio a Pedro, se sentó y le dio la mano, le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Mira, ahí tú y yo podemos declarar en deseo que algo así sucediera, pero pienso que podemos tener esa oportunidad para doblar nuestras rodillas aún en este día, a conectar con nuestro Padre Celestial y a pedir a lo mínimo que Él nos dé lo que necesitamos para este día. Si hay una situación, una necesidad fuerte ahí, tú también puedes doblar tu rodilla, interceder, extender tu fe, extender tu mano y declarar que el Señor está contigo. Pero conéctate primero. Permite que el Espíritu Santo resalte una porción de esta escritura, no solamente este milagro, pero también el proceso de conectarte con nuestro Padre Celestial, que no solamente sea tu Salvador, pero que sea tu Señor. Bueno, gracias por invertir tiempo. Saludos a todos ustedes que nos están viendo en otros países. He recibido reporte de hermanos de nuestra congregación que tiene a familiares en otros países. Les agradecemos por estar aquí con nosotros. Humildemente, tu siervo Manuel Orozco, junto con mi esposa y los otros siervos de esta congregación, le agradecemos al Señor por su participación. Compartan este enlace con personas que posible necesitan resucitar su fe en este día. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.